Clásicos de Espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando la lectura pausada del libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, libro muy estimado por San Francisco de Sales. En el programa de hoy escucharemos los capítulos 9 y 10. El capítulo 9, con el que iniciamos la lectura de hoy, continúa hablando de vicios que hay que evitar en el entendimiento. Si antes hablaba de un control de afectos y no dejarnos llevar por nuestros primeros impulsos e imaginaciones, ahora nos advierte de guardarnos de la curiosidad. Todo aquello que no tenga por meta hacer la voluntad de Dios puede nacer del amor propio, de la soberbia espiritual o de una tentación del demonio. Aquí Scupoli nos advierte seriamente sobre la soberbia espiritual, que es muy difícil de curarse y arrastra a la voluntad siendo ésta mal encaminada. En el capítulo 10 se adentra en el tema de la voluntad como potencia del alma. Se trata aquí de dónde deben dirigirse nuestras acciones, que normalmente vienen regidas por el entendimiento. Lo más importante y primordial es que el motivo de nuestras acciones sea solo con el fin de agradar a Dios. Y esto no es fácil. Nuestra naturaleza se inclina a buscar aprobación, al interés propio, etc. Sigue siendo muy útil la guarda del corazón, pararnos y considerar seriamente en nuestro interior y pedir al Espíritu Santo el discernimiento. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 9. De otro vicio de que debemos guardar el entendimiento para que pueda conocer lo que es útil. El otro vicio de que debemos guardar nuestro entendimiento es la curiosidad, porque cuando lo llenamos de pensamientos nocivos, impertinentes y vanos, lo inhabilitamos enteramente para unirse y aplicarse a lo que es más propio para mortificar nuestros apetitos desordenados y para llevarnos a la verdadera perfección. Por esta causa, hija mía, conviene que estés como muerta a las cosas terrenas y no procures saberlas ni investigarlas si no son absolutamente necesarias, aunque sean lícitas. Restringe y recoge cuanto pudieres tu entendimiento y no le permitas que se derrame vanamente en muchos objetos. No des jamás oídos a las nuevas que corren,
los sucesos del mundo no hagan en tu espíritu más impresión que si fuesen imaginaciones o sueños. Aún en el deseo de saber las cosas del cielo, has de procurar también ser humilde y moderada, no queriendo saber otra cosa que a Jesucristo crucificado. 1 Corintios 2:2. Su vida y su muerte y lo que Él desea y pide particularmente de ti. De las demás cosas no tengas algún cuidado o solicitud, y de este modo agradarás a este divino Maestro, cuyos verdaderos discípulos no buscan ni desean saber sino lo que puede contribuir a su aprovechamiento y serles de algún socorro para servirle y hacer su voluntad. Cualquier otro deseo, inquisición o cuidado puede nacer del amor propio, soberbia espiritual o lazo del demonio. Si tú, hija mía, observas estos avisos, te librarás de muchas asechanzas y engaños, porque la serpiente antigua, viendo en los que abrazan con fervor los ejercicios de la vida espiritual una voluntad firme y constante, los combate de parte del entendimiento a fin de ganar por esta noble potencia a la voluntad y hacerse señor de los dos. Con este fin suele inspirarles en la oración pensamientos sublimes y sentimientos elevados, principalmente si son espíritus vivos, agudos, curiosos y fáciles, prontos a ensoberbecerse y enamorarse de sus propias ideas, para que, ocupándose con deleite en el discurso y consideración de aquellos puntos en que falsamente se persuaden de tener con Dios las más íntimas comunicaciones, no cuiden de purificar su corazón, ni de adquirir el conocimiento de sí mismos, ni la verdadera mortificación de donde nace que, llenos de presunción y vanidad, se formen un ídolo de su entendimiento y acostumbrándose poco a poco a no consultar en todas las cosas sino a su propio juicio, vengan a imaginarse y persuadirse de que no necesitan del consejo ni dirección ajena. Este es un mal muy peligroso y casi incurable, porque es más difícil de curarse la soberbia del entendimiento que la de la voluntad. Porque la soberbia de la voluntad, siendo descubierta y reconocida por el entendimiento, puede fácilmente remediarse con una voluntaria y rendida sumisión a las órdenes de aquel a quien debe obedecer. Mas a quien está firme en la opinión de que su parecer es mejor que el de los otros, ¿quién será capaz de desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo se sujetará con docilidad a la dirección y consejo de otro, quien se imagina más sabio y más iluminado que todos los demás? Si el entendimiento, que es la luz del alma, con que solamente se puede ver y conocer la soberbia de la voluntad, está enfermo, ciego y lleno de la misma soberbia, ¿quién podrá curarlo? ¿Quién hallará remedio a su mal? Si la luz se trueca en tinieblas, si la regla es falsa y torcida, ¿qué será de todo lo demás? Procura, pues, hija mía, oponerte desde luego a un vicio tan pernicioso antes que se apodere de tu alma. Acostúmbrate a sujetar tu juicio al ajeno, a no sutilizar demasiado en las cosas espirituales, a amar aquella simplicidad evangélica que tanto nos recomienda el apóstol. 2 Corintios 1, Efesios 4 y Colosenses 3. Y serás incomparablemente más sabia que Salomón. Capítulo 10. Del ejercicio de la voluntad y del fin
a que debemos dirigir todas nuestras acciones, así interiores como exteriores. Después de haber corregido los vicios del entendimiento, es necesario que corrijas los de la voluntad, regulándola de tal suerte que, renunciando a sus propias inclinaciones, se conforme enteramente con la voluntad divina. Pero advierte, hija mía, que no basta querer y procurar las cosas que son más agradables a Dios, sino que es necesario también que las quieras y las obres como movida de su gracia y con el solo fin de agradarle. En esto principalmente necesitamos combatir y luchar contra la propia naturaleza, la cual, como aficionada y depravada por el pecado, es tan inclinada a sí misma que en todas las cosas, y tal vez en las espirituales con más cuidado que en las demás, busca su propia satisfacción y deleite, alimentándose de ellas sin recelo ni escrúpulo, como de un manjar agradable y nada sospechoso. De donde nace que, cuando se nos ofrece y presenta la ocasión de ejercitar alguna obra, luego la abrazamos y la queremos no como movidos de la voluntad de Dios y solamente por agradarle, sino por el gusto y satisfacción que algunas veces hallamos en hacer las cosas que Dios nos manda. Este engaño es tanto más oculto y menos advertido cuanto es mejor en sí misma la cosa que queremos. Hasta en los deseos de unirnos a Dios y de poseerlo suelen mezclarse los engaños del amor propio, porque en desear poseer a Jesús miramos más a nuestro interés propio que al bien que de ello esperamos, que a su gloria y al cumplimiento de su voluntad, que es el único objeto que se deben proponer quienes lo aman y lo buscan y hacen profesión de guardar su divina ley. Para evitar este peligroso lazo, que es de grande impedimento en el camino de la perfección, y acostumbrarse a no querer ni obrar cosa alguna, sino según la impresión o impulso del Espíritu Santo y con intención pura de honrar y agradar únicamente a Dios, que debe ser el primer principio y el último fin de nuestras oraciones, observarás esta regla. Cuando se te presente ocasión de ejercitar alguna obra buena, no inclines tu voluntad a quererla sin haber levantado primeramente el espíritu a Dios para saber si es voluntad suya que la hagas y examinar si la quieres puramente por agradarle. De este modo tu voluntad, prevenida y regulada por la de Dios, se inclinará a querer lo mismo que Dios quiere por el único motivo de agradarle y procurar su mayor gloria. De la misma suerte te gobernarás en las cosas que Dios no quiere, porque antes de repelerlas o desecharlas, deberás elevar tu espíritu a Dios para conocer su voluntad y para tener alguna certeza de que, repeliéndolas y desechándolas, podrás agradarle. Pero es bien que adviertas, hija mía, que son grandes y muy poco conocidos los artificios y engaños de nuestra naturaleza corrompida, la cual, buscándose siempre a sí misma con especiosos pretextos, nos hace creer que en todas nuestras obras no nos proponemos otro fin que el de agradar a Dios. De aquí nace que lo que abrazamos o repelemos solo con el fin de satisfacernos y contentarnos a nosotros mismos, nos persuadimos que no lo abrazamos ni lo repelemos sino por el deseo de agradar a Dios o por el temor de ofenderle. El remedio más esencial y propio de este mal
consiste en la pureza de corazón que todos los que se empeñan en este espiritual combate deben proponerse como fin, desnudándose del hombre viejo para vestirse del nuevo. Colosenses 3, 9, 10. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la lectura del Combate Espiritual de Lorenzo Scupoli. Continuamos con el capítulo 10. El modo de usar y poner en práctica este divino remedio es que al principio de tus acciones procures desnudarte siempre de todas las cosas en que se mezcle algún motivo natural y humano y no te determines a obrar o a repeler cosa alguna si primero no te sientes movida y guiada de la pura voluntad de Dios. Si en todas tus operaciones, y particularmente en las interiores del alma y en las exteriores que pasan prontamente, no pudieres sentir siempre la impresión actual de este motivo, procura a lo menos tenerlo virtualmente, conservando dentro del corazón un verdadero y sincero deseo de no agradar sino solamente a Dios. Pero en las acciones que duran algún espacio de tiempo, no basta que al principio dirijas tu atención a este fin. Es necesario también que la renueves muchas veces y que procures conservarla en su primera pureza y fervor, porque de otra manera podrás fácilmente caer en los lazos del amor propio que, prefiriendo en todas las cosas la criatura al Creador, suele encantarnos de suerte que en breve tiempo nos hace mudar inadvertidamente de intención y de objeto. El siervo de Dios, que en este punto no vive muy advertido y con cautela, empieza ordinariamente sus obras sin otra intención o fin que agradar a Dios, pero después, poco a poco y sin conocerlo, se deja inducir y llevar a la vanagloria, porque olvidándose de la divina voluntad, se aplica y aficiona al solo placer y gusto que halla en su trabajo y no mira sino la utilidad o la gloria que le puede resultar, de manera que si el mismo Dios le impide el progreso de su obra con alguna enfermedad o accidente o por medio de alguna criatura, se turba, se enoja y se inquieta y a veces murmura, ya contra éste, ya contra aquel, por no decir contra el mismo Dios. De donde viene a conocerse con claridad que su intención no era recta y pura, y que nacía de un mal principio, porque cualquiera que obra por el movimiento de la gracia y con intención pura de agradar a Dios, no se inclina ni aficiona más a un ejercicio que a otro, y si desea alguna cosa, no pretende obtenerla sino en el modo y tiempo que Dios quiere, sujetándose siempre a las órdenes de su providencia y quedando en cualquier suceso favorable o contrario igualmente tranquilo y contento, porque no quiere ni desea sino solamente el cumplimiento de la voluntad divina. Por esta causa, hija mía, debes estar siempre muy recogida en ti misma,
procurando dirigir todas tus acciones a un fin tan excelente y tan noble. Y si alguna vez, pidiéndolo así, la disposición interior de tu alma te movieres a obrar bien por el temor de las penas del infierno o por la esperanza de la gloria, podrás también en esto ponerte por último fin el agrado y voluntad de Dios, que quiere que no te pierdas ni te condenes, sino que entres en la posesión de la bienaventuranza de su gloria. No se puede fácilmente decir ni comprender cuán eficaz y poderosa es la virtud de este motivo, pues cualquier acción, aunque sea vilísima en sí misma, si se hace puramente por Dios, es de mayor excelencia y precio que infinitas otras, aunque sean de mucho valor y mérito en sí mismas, si se obran con otro fin. De este principio nace que una pequeña limosna dada a un pobre por la sola honra y gloria de Dios es sin comparación más agradable a sus ojos que si con otro fin nos despojásemos de todos nuestros bienes. Aunque nos moviésemos a esto por la esperanza de los bienes del cielo, bien que este movimiento sea muy loable en sí mismo y digno de que nos lo propongamos. Este santo ejercicio de hacer todas nuestras obras con el solo fin de agradar a Dios te parecerá difícil en los principios, pero con el tiempo se te hará no solamente fácil, sino gustoso si te acostumbras a buscar a Dios y a desearlo con los más vivos afectos del corazón, como a tu único y perfectísimo bien, que por sí mismo merece que todas las criaturas lo busquen, sirvan y amen sobre todas las cosas. Y advierte, hija mía, que cuanto más continua y profundamente entrares en la consideración de su mérito infinito, tanto más tiernos y frecuentes serán los afectos de tu corazón a este divino objeto, y por este medio adquirirás más fácil y prontamente la costumbre de dirigir todas tus acciones a su honor y gloria. Últimamente te aviso que para adquirir un motivo tan excelente y elevado se lo pidas con oración importuna a Dios y consideres los innumerables beneficios que te ha hecho y te hace continuamente por puro amor y sin algún interés suyo. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 11 de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, un programa dirigido por Maite Bernat.